Bueno, nuevamente nos encontramos en otra reflexión de este grupo Crecer en Schoenstatt, ahora comenzando el mes de María, como les decía en el primer videíto, queremos aprovechar también lo que nos ofrece la liturgia, los tiempos litúrgicos, para ir acompañando estos aportes formativos, estas iluminaciones desde los tiempos litúrgicos. Bueno, el mes de María nos invita también a vincularnos más a ella y a imitarla más en sus virtudes. El padre fundador siempre nos invitaba a los schoenstattianos a vivir un estilo de vida mariano. O sea, en nuestra forma de vivir, cada uno en su vocación, en su lugar, vivir los valores de María, porque María fue la primera discípula de Jesús y por eso la maestra del discipulado. También solía decir él, María es como, digamos, la versión femenina de Jesús. Por supuesto, sin ser Dios como Jesús, pero sí siendo la persona que más cerca estuvo de él y por lo tanto como la que más lo amó, la que más también captó el Evangelio, la buena noticia que venía a traer Jesús, la novedad, y la que nos lo quiere enseñar como educadora. Bueno, hoy queremos reflexionar brevemente sobre un valor fundamental para nuestra vida de alianza de amor y que María vivió también ejemplarmente, la fe práctica en la divina providencia. Queremos por ahí en esta semana acentuar de un modo especial este modo de vivir, desde la fe práctica en la divina providencia. Bueno, nuestro vínculo a María en Schoenstatt no es solo una devoción, lo sabemos, sino que es un vínculo a María que nos va asemejando a ella. Dice el Papa Francisco que María es la gran influencer de Dios. O sea que aliándonos a ella llegamos de manera muy rápida, muy vital, simple, al Evangelio, a Jesús. Ella nos lleva, en definitiva, a una alianza de amor con la Santísima Trinidad, lo que ella vive. Lo que el Padre Fundador en realidad nos propone en Schoenstatt con el carisma de Schoenstatt es una pedagogía de la fe en Jesucristo. Es decir, cómo vivir esa fe en Jesucristo en la vida de todos los días, con los desafíos cotidianos. Bueno, en eso María es maestra. El corazón de esta pedagogía de la fe es la fe práctica en la divina providencia. El Padre solía decir que esta fe práctica en la divina providencia es como la fuerza que mueve y modela y forma a ese hombre, a esa mujer nueva, que es lo que María quiere formar en el santuario. Y también la fe práctica en la divina providencia ha sido la fuerza que movió a Schoenstatt y que lo sigue moviendo. Por ese camino, a través de ese valor, vamos creciendo como un movimiento de Schoenstatt. En Schoenstatt no ha habido, sabemos, ninguna aparición, milagro, hecho extraordinario que haya marcado la historia de Schoenstatt, sino que Dios siempre nos guió a través de esa fe sencilla que sabe leer en las circunstancias de la vida personal, familiar, mundial, la conducción de Dios, hacia dónde Él nos lleva. ¿Qué es la fe práctica en la divina providencia? Se pregunta el Padre Fundador en el libro Dios Presente, un libro que, bueno, es un libro gordito, que es un compendio de toda esta doctrina de la fe práctica en la divina providencia. Vale la pena tenerlo y meditarlo. Entonces, ¿qué es la fe práctica en la divina providencia?
Una definición muy sencilla: es una renuncia a la seguridad humana y una confiada entrega a la conducción de un Padre Dios sabio, bondadoso y todopoderoso. Entonces tenemos esas dos palabras, renuncia y entrega. Hay una renuncia, sí, la renuncia que puede costarnos mucho. La renuncia a la seguridad humana, dice, porque no comprendemos las situaciones que prueban nuestra fe. En general son situaciones que no comprendemos, cómo sucedieron, por qué en este momento, si era tan bueno, si sigue el camino de Jesús, por qué le pasó esto. Es decir, tenemos muchas preguntas sin respuestas que en verdad nos están pidiendo una renuncia, que es quizá la renuncia más difícil para nosotros, que es la renuncia a nuestra razón, a poder controlar, a poder programar y a poder comprender. Dios nos pide una renuncia y esa renuncia es para un bien mayor. Por eso estas renuncias que nos pide el reino de Dios tienen sentido, porque uno renuncia a un bien para obtener un bien mayor, como puede suceder con la renuncia a los bienes materiales, con la renuncia, por ejemplo, que hacemos las personas consagradas, célibes, al matrimonio, la renuncia que hace cualquier persona que se casa y que se compromete con una persona, bueno, renuncia a las demás personas que podrían también ser muy buenas, pero he optado por esta, ¿no? Entonces, hay una renuncia, pero por un bien superior. En este caso, es esa renuncia a la seguridad humana para obtener la seguridad de Dios, para crecer en el reino de Dios, para crecer en mi condición de hijo e hija de Dios que he comenzado a vivir desde mi bautismo. Porque si yo comprendiera todo, dominara todo y pudiera planificar todo según mi deseo, no me estaría adhiriendo al plan de Dios. No estaría viviendo como hijo o hija de Dios. Estaría viviendo según mis planes, según mis deseos. Y esa no es la novedad que nos trae Jesús. Ese no es el Evangelio. Entonces, claro, hay una renuncia. ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta muerte? Yo no quería esto. ¿Cómo terminará esta situación? ¿Qué inseguridad me trae esta situación económica, esta crisis de mi hijo, de mi hija, este camino que ha seguido? Incertidumbre, inseguridad. Bueno, la fe práctica en la divina providencia es como asumir maduramente esa renuncia, ser realistas y reconocer de una vez por todas que nuestro camino de fe es así, es un camino de incertidumbre humana y que Dios nos pide esa renuncia para crecer en ese abandono a su conducción. Y en esto María fue una maestra, única maestra, gran maestra, insuperable. Pensemos en la hora de la Anunciación, en todas esas promesas, anuncios que le hace el ángel, la verdad, humana y racionalmente incomprensibles. Pensemos en toda su vida posterior, tanta oscuridad, tanta incomprensión, tanta persecución de su hijo, pobreza, huida, persecución de la Sagrada Familia, incomprensión también por parte de José, de muchas situaciones de la vida.
Y María, ¿qué hizo? Y bueno, este segundo momento también de la fe práctica en la divina providencia, ¿no? Es una entrega confiada. En eso María nos quiere dar cátedra, pero con humildad, con mucha sencillez. Nos quiere mostrar en realidad su vida y quiere ser nuestra educadora y nuestra compañera y nuestra aliada para en el día a día, en las pruebas cotidianas, justamente ahí nos tomemos de su mano, renovemos la alianza y le pidamos a ella que nos enseñe ese camino de la entrega confiada a un Padre Dios que sabe más que yo y que sabe por qué en este momento y de esta manera. Los planes de Dios son siempre salvíficos, o sea, lo que a Dios le importa no es que estemos nosotros siempre felices en el sentido de satisfechos con lo que nosotros queremos, cómodos, sin problemas. No es eso lo que le interesa al Padre Dios. Al Padre Dios le interesa que crezcamos como hijos de Dios, que crezcamos en las virtudes de hijos de Dios, que crezcamos en este camino del abandono confiado y filial en su plan de amor, que es mucho mejor que cualquier plan que nosotros podamos hacer de nuestra propia vida. Por eso rezaba la hermana Emilia Engel, a quien tengo aquí atrás, en una de las imágenes que me acompañan. Decía ella: aunque pusieras el timón de mi vida en mis manos, yo te lo devolvería nuevamente a ti con total confianza. Y sí, porque sabemos que Él conduce mucho mejor que nosotros. Entonces ella nos enseña, María, a decir también nuestro sí. Qué lindo que este mes de María sea una oportunidad para decir muchos sís confiados, sí filial, a situaciones que quizás nos están resultando pesadas porque no las aceptamos. Ella nos enseña el sí de la aceptación en el aquí y ahora, así como ella fue. Ella fue una persona de esa sobria aceptación de la realidad como se presenta. Por supuesto que tenemos que tratar de cambiar para bien lo que se puede cambiar, pero hay muchísimas cosas que no se pueden cambiar, que simplemente hay que sobrellevarlas y, por sobre todo, en esta entrega confiada, aprovecharlas. María nos enseña el arte del aprovechamiento de las situaciones que nos prueban. Como decía Santa Teresita de Lisieux, los grandes negocios espirituales que permanentemente Dios nos pone para que realmente hagamos esos negocios, que tengamos ese como olfato divino que nos da el Espíritu Santo para darnos cuenta dónde hay un gran negocio para el reino de Dios. Crecer en la paciencia, en la aceptación de esta persona que me resulta difícil, renunciar a algún bien material si las circunstancias económicas me lo presentan así, sobrellevar por ahí esta aridez espiritual, etc. Cuántas pruebas concretas de la vida diaria podríamos aprovechar más para hacer como María esos grandes negocios espirituales. Bueno, les dejo 4 preguntitas para pensar en esta semana. Primero, ¿qué acontecimientos de este último tiempo me marcaron especialmente? Segundo, ¿cuáles fueron mis sentimientos frente a estos acontecimientos? Tercero, ¿qué oportunidad me dio el Padre Dios con estos acontecimientos? Y la última,
¿Cómo le respondí a esas oportunidades que Él me ha dado? ¿Quiero mejorar mi respuesta? Bueno, que tengan una muy hermosa primera semana del mes de María y que ella nos bendiga a cada uno de nosotros y a nuestras familias.